Procrastinar no es simplemente un mal hábito que nos frena sin razón aparente. Es una señal profunda, un reflejo silencioso de algo que ocurre dentro, mucho más allá de la superficie. Es el cuerpo y la mente que hablan en códigos que a veces no queremos escuchar, pero que necesitan ser vistos y comprendidos con la ternura de quien sabe que detrás de esa parálisis hay un miedo latente. Un miedo que no se nombra con facilidad. Un miedo que se oculta en las sombras de lo desconocido, en ese espacio incierto donde todo parece incierto y peligroso. Porque en el fondo, procrastinar es decirnos a nosotros mismos que no estamos listos para enfrentar lo que aún no comprendemos. Napoleon Hill lo dijo con una claridad que atraviesa el tiempo. El mayor temor que bloquea el éxito es el miedo a lo desconocido. No es casualidad que este miedo se presente disfrazado de excusas, de aplazamientos, de una voz interior que susurra que es mejor esperar, que es mejor quedarse donde hay seguridad, aunque esa seguridad sea una jaula invisible. Este temor, que parece simple, es en realidad un entramado complejo de emociones y energía que se arraiga en lo profundo, en ese rincón donde la mente inconsciente decide protegernos, aunque la protección termine siendo un obstáculo. La mente inconsciente, ese guardián silencioso, prefiere la seguridad aparente porque cree que ahí está la paz. Pero la paz que ofrece esa seguridad es una ilusión, porque mantiene el estancamiento, porque apaga el flujo natural de la vida que está destinado a renovarse constantemente. Y es justo ese estancamiento, ese apego al conocido, lo que genera un campo vibracional denso, un peso invisible que nos sumerge en una ansiedad silenciosa que no se ve, pero que se siente en cada músculo, en cada respiración contenida. Ese es el verdadero motor de la procrastinación, un miedo que no se muestra como tal, sino que se manifiesta a través de la inacción, de la duda y de la falta de impulso. En este espacio íntimo, entre la mente y el cuerpo, es donde la transformación comienza, no con fuerza ni con juicios, sino con la compasión que nace de entender que ese miedo no es enemigo, sino un mensajero que nos invita a mirar hacia adentro y a descubrir que, aunque lo desconocido da miedo, también es la puerta hacia el crecimiento, hacia la expansión, hacia ese océano de posibilidades que espera paciente a que nos atrevamos a fluir. Porque solo fluyendo, soltando el miedo que paraliza, podemos encontrar el camino hacia nuestro verdadero potencial. El miedo a lo desconocido como bloqueo vibracional. La incertidumbre no es solo una idea vaga que habita la mente. Es una fuerza que actúa en nuestro cuerpo y nuestra energía. Cuando nos enfrentamos a lo incierto, nuestra frecuencia vibracional disminuye, como si una niebla densa cubriera el campo luminoso de nuestra mente. El sistema límbico, esa parte ancestral del cerebro encargada de la supervivencia, se activa de inmediato. Nos alerta, nos pone en modo de defensa, como un animal que siente la amenaza pero no sabe de dónde viene. Esa reacción que busca protegernos también nos encierra en una jaula invisible, donde el movimiento se vuelve difícil y la expansión parece imposible. El miedo, muchas veces, no se manifiesta con grandes alarmas. Se instala sigilosamente, creando una resistencia emocional que nos mantiene en el mismo lugar, en la seguridad conocida, aunque ésta signifique estancamiento. Es un campo vibracional donde las emociones se enredan y se alimentan unas a otras, formando un muro que bloquea la acción. Nos quedamos paralizados, no solo porque tenemos miedo, sino porque nuestro cuerpo y nuestra mente se han acostumbrado a ese estado. Y cualquier cambio implica romper ese equilibrio, romper esa zona de confort, que en realidad es una prisión sutil. Imagina la mente como un río que teme cambiar su cauce. El río busca la seguridad de lo familiar, teme abrirse paso hacia lo desconocido. Pero solo fluyendo, solo aceptando el movimiento y el cambio, el río puede llegar al océano de su verdadero potencial. Así es nuestro ser.
Cuando resistimos el cambio, nos detenemos antes de llegar a lo que podríamos ser. Solo en la fluidez, en la valentía de avanzar a pesar del miedo, se disuelven las cadenas que nos atan a la parálisis. Este bloqueo vibracional no es un castigo ni una falla personal. Es una respuesta profunda, un lenguaje del cuerpo y del alma que señala dónde reside nuestro miedo. Escuchar esa voz interior con respeto y sin juicio es el primer paso para comenzar a transformar ese campo energético. Solo desde la aceptación podemos abrir espacio para la libertad y la acción consciente. Procrastinación, un mecanismo de autoprotección mal entendido. La procrastinación suele vestirse con la culpa y el juicio, como si fuera un enemigo interno al que hay que derrotar. Pero en realidad es un mecanismo profundo, una señal de nuestro ser que intenta protegernos de un salto que parece demasiado grande, demasiado incierto. Es un refugio emocional que se activa cuando la ansiedad crece frente a lo nuevo, frente a lo que no conocemos y que, sin embargo, sabe que debemos enfrentar. Desde la neurociencia, este conflicto se traduce en una batalla invisible entre la dopamina, que nos impulsa a buscar placer y recompensa, y el cortisol, la hormona del estrés que nos alerta del peligro. Esta lucha química puede paralizarnos, crear un estado de inercia donde el cuerpo y la mente se sienten atrapados en un limbo de indecisión y tensión silenciosa. No es que no queramos avanzar, es que nuestro sistema está en conflicto, desgastado, entre la necesidad de cambio y el temor a lo desconocido. Una persona que vivía atrapada en este ciclo repetía día tras día el mismo patrón: posponer las tareas, evadir las responsabilidades, esperar un momento perfecto que nunca llegaba. Su miedo a lo nuevo era tan grande que prefería quedarse en la sombra de su zona de confort, aunque eso le causara frustración y tristeza. Pero algo cambió cuando comprendió que ese refugio era falso, y que detrás de la procrastinación había un miedo que podía ser enfrentado con pequeños pasos, con paciencia y con amor propio. La transformación no fue instantánea, pero sí real y profunda. Se dio cuenta de que la verdadera libertad llegaba cuando empezó a caminar, aunque temblando, hacia lo desconocido. La procrastinación, entonces, no es enemiga. Es un mensajero que nos invita a mirar con más cuidado nuestro miedo, a entenderlo, a abrazarlo. Solo cuando dejamos de pelear contra esa parte protectora y aprendemos a dialogar con ella, podemos comenzar a desarmar la parálisis y abrir la puerta hacia la acción consciente y el crecimiento. Napoleon Hill y la ley del hábito aplicado a la transformación personal. Repetir una acción durante 21 días no es solo un consejo popular. Es una puerta que abre el camino hacia una profunda reprogramación del subconsciente. Napoleon Hill nos enseñó que la constancia crea un sistema nervioso nuevo, una estructura interna que sostiene el cambio y facilita la acción exitosa. No se trata únicamente de repetir un gesto físico, sino de transformar el paisaje vibracional y emocional que sostiene nuestra manera de ser. Cada día que repetimos un hábito, la mente y el cuerpo comienzan a resonar en una frecuencia diferente. Se establece un patrón que poco a poco desarma resistencias antiguas, derriba muros invisibles y fortalece una nueva versión de nosotros mismos. La repetición es un acto sagrado que va más allá de la simple disciplina. Es una danza silenciosa entre el consciente y el inconsciente, donde la energía se mueve para crear posibilidades antes inimaginables. Hill comprendió que el hábito es también una reestructuración vibracional, un realineamiento emocional que nos saca del estado de bloqueo y nos impulsa hacia adelante. Cuando persistimos en el mismo acto durante esos 21 días, estamos enviando un mensaje claro y poderoso a nuestro ser profundo. Este es el camino, esta es la dirección. Y con esa señal, el universo comienza a conspirar en nuestro favor. La transformación personal no es un golpe de suerte ni un acto aislado. Es una construcción diaria, paciente y amorosa, donde cada pequeño paso crea un puente entre el miedo y la libertad.
Napoleon Hill nos muestra que la constancia no solo moldea hábitos, sino que también despierta el poder latente dentro de nosotros, listo para manifestarse. La ilusión del control y el temor al caos, del desconocido. Es natural que la mente busque control. Ese deseo intenso de planificar, prever y sostener cada detalle nace de una necesidad profunda de seguridad. Sin embargo, esta misma búsqueda se convierte en un bloqueo invisible cuando nos resistimos a soltar el timón y aceptar que la vida está llena de incertidumbre. La ilusión de control se transforma en una prisión silenciosa que limita nuestra expansión. Intentar controlar el futuro como si pudiéramos atraparlo con las manos es un esfuerzo vano, comparable a intentar detener el viento. Ese viento que corre libre, imprevisible, que cambia de dirección sin previo aviso. La mente racional lucha contra esa verdad y se aferra a la idea de que sin control todo se desmorona. Pero, en realidad, esa resistencia solo crea más caos interior y ansiedad. El temor al caos del desconocido surge porque soltar el control implica confiar en algo más grande que nosotros, en el flujo natural de la vida, en la sabiduría que habita en la incertidumbre. Cuando rechazamos esta confianza, nos quedamos atrapados en un ciclo de miedo y bloqueo, incapaces de avanzar hacia lo nuevo que nos espera. Aceptar la falta de control no es renunciar al poder, sino descubrir una fuerza mucho mayor, una libertad vibracional que surge cuando dejamos de luchar contra la corriente y aprendemos a fluir con ella. Es en ese espacio donde la creatividad, el coraje y la transformación encuentran terreno fértil para crecer y manifestarse. Técnica práctica: el pequeño salto diario para reprogramar el miedo. Cada pequeño paso que damos hacia lo desconocido es una victoria silenciosa. No se trata de saltos gigantescos que derrumban todo a su paso, sino de esos movimientos mínimos, casi imperceptibles, que día a día van tejiendo una red nueva de confianza y valor. Estos microdesafíos son como gotas de agua que poco a poco erosionan la roca del miedo y de la resistencia interna. Imagina el bambú que se mueve con el viento. No se opone ni resiste, simplemente se adapta, se flexiona y por esa flexibilidad permanece fuerte, vivo, entero. Así es el pequeño salto diario, un acto de entrega suave y valiente que reprograma no solo la mente consciente, sino también la vibración emocional que sostiene nuestro miedo. La coherencia emocional aumenta con cada acción pequeña. Y esa coherencia es el puente que conecta el deseo con la manifestación. Cuando nos comprometemos a dar ese paso, por pequeño que sea, activamos una frecuencia que va desarmando los bloqueos y que abre espacio para la nueva energía que queremos atraer. No es un camino fácil, porque requiere paciencia y amor propio para aceptar las recaídas y los momentos de duda. Pero es un camino seguro, porque cada salto nos lleva más lejos de la parálisis y más cerca de la vida que anhelamos vivir. Un salto que se repite, se sostiene y se cultiva, se convierte en la raíz firme desde la cual brota la transformación verdadera. Neuroplasticidad y manifestación, reescribiendo el guión mental del miedo. El cerebro, con su asombrosa capacidad, no es una estructura fija e inmutable, sino un organismo en constante cambio. Cada pensamiento, cada acción, cada experiencia va reescribiendo su propio guión, moldeando las conexiones neuronales que sostienen nuestros hábitos, nuestras emociones, nuestro modo de ver el mundo. Esta capacidad, llamada neuroplasticidad, es la llave para liberarnos del miedo que nos paraliza. Cuando exponemos la mente al miedo de forma gradual y consciente, permitimos que ese guión limitante se transforme. No es una batalla brutal, sino un diálogo delicado entre la voluntad y la vulnerabilidad. La repetición intencional de acciones pequeñas, sostenidas en el tiempo, genera un cambio profundo que va mucho más allá del pensamiento racional. Modifica la estructura vibracional de nuestro ser. La ley de la atracción cobra sentido en esta experiencia tangible, porque atraer lo nuevo no es solo desearlo, sino vibrar en coherencia con ello. La frecuencia que irradiamos se alinea con la energía del cambio,
y abre puertas que antes parecían cerradas por siempre. Científicos, neurocientíficos, han comprobado que la acción, la exposición al miedo en dosis controladas, disuelve los patrones automáticos de evitación. Así, la mente empieza a construir nuevos caminos, más flexibles y valientes, que sostienen la transformación y la expansión interior. Este proceso es lento, sutil, pero imparable, y cada pequeño paso consciente es una nota en la sinfonía que compone la libertad emocional y la manifestación de una vida auténtica y vibrante. El papel del diálogo interno y autosugestión consciente. Las palabras que susurramos a nosotros mismos tienen un poder invisible, pero profundo. Ese diálogo interno, muchas veces inadvertido, puede ser un terreno fértil donde germinan el coraje o el miedo, la confianza o la duda. Napoleon Hill nos enseñó que la autosugestión es la herramienta para reprogramar esa voz interna, para convertirla en un aliado que impulse la acción y deshaga la resistencia que bloquea el camino. Este proceso no es mágico ni instantáneo. Requiere intención clara y repetición constante, pero sobre todo requiere sinceridad profunda con uno mismo. La autosugestión sin acción es un eco vacío. Es en la unión de palabra y gesto, en la integración cuerpo-mente, donde se desata la verdadera transformación. Cambiar el diálogo mental es como cambiar el timón de un barco en medio de la tormenta. No basta con desear el cambio. Hay que dirigir cada pensamiento hacia el coraje, hacia la voluntad de avanzar. Y esa dirección se fortalece día a día, palabra a palabra, pensamiento a pensamiento. En este diálogo consciente reside la semilla del valor que disuelve el miedo. Y cuando ese valor brota, la procrastinación pierde terreno, porque ya no hay espacio para la duda paralizante. Solo queda el movimiento sereno, firme, el movimiento hacia adelante que abre caminos y expande la vibración del ser. La paradoja de la comodidad y la trampa de la falsa seguridad. Hay una voz silenciosa dentro de nosotros que busca constantemente la comodidad. Esa zona tibia donde nada duele, donde nada exige. Sin embargo, esa misma zona que parece un refugio, a menudo es una prisión invisible. Nos sostiene con una falsa seguridad que retiene la vida en un estancamiento lento y doloroso. La mente crea esta cárcel vibracional para protegernos del caos, del cambio, del miedo a lo desconocido. Pero lo que ocurre dentro de esa zona de confort es un dolor profundo y silencioso, la insatisfacción que crece sin nombre, la frustración que se disfraza de rutina. Se vuelve un lugar donde la vida se reduce a la repetición, donde la expansión se vuelve un susurro lejano. Es como una flor que nunca se abre, que permanece encerrada en su capullo sin sentir el viento ni la luz. Esa flor se marchita en la oscuridad, privándose del esplendor que podría desplegar si se atreviera a soltar la seguridad ilusoria. El camino hacia el cambio verdadero pasa por reconocer esta paradoja. La comodidad que buscamos puede ser la misma trampa que nos impide crecer. Soltar esa falsa seguridad es dar el primer paso hacia la libertad vibracional, hacia un espacio donde el alma pueda respirar y florecer en toda su potencia, desbloqueando el potencial, la energía vital que se libera con la acción. Cuando el cuerpo se mueve, algo profundo ocurre en nuestro ser. No es solo un acto físico, es un desbloqueo energético que se siente en cada fibra, en cada latido. La energía vital, muchas veces contenida por el miedo y la inacción, comienza a fluir con cada paso que damos hacia adelante. Este movimiento es una forma de despertar, un llamado del alma a liberarse de las ataduras invisibles. Durante 21 días de práctica constante, esa energía se amplifica. La vibración interna se eleva, la conciencia despierta y comienza a expandirse más allá de los límites conocidos. No es magia, sino un proceso real y tangible que combina enseñanzas espirituales con descubrimientos de la neurociencia. La
Acción constante genera un campo vibracional nuevo, una frecuencia que resuena con la vida misma y con el potencial ilimitado que llevamos dentro. Napoleon Hill decía: la fe es la fuerza que convierte el deseo en realidad. Esa fe no es solo un sentimiento, sino una energía que se activa con cada pequeño acto, con cada decisión firme de avanzar. Así, la acción se convierte en el puente que conecta el mundo interno con el externo, liberando la vitalidad que estaba atrapada en el miedo y transformando el sueño en manifestación palpable. El compromiso con uno mismo, el contrato interno para el cambio verdadero. En lo más profundo de nuestro ser hay una promesa silenciosa que espera ser escuchada, el compromiso con nosotros mismos para dejar atrás la parálisis del miedo. No se trata de un acto externo ni de una decisión superficial, sino de un pacto sagrado, un juramento íntimo que nos conecta con nuestra esencia y con el deseo genuino de transformación. Este contrato interno es la base sólida sobre la cual se construye cualquier cambio verdadero y duradero. El autoconocimiento es la llave que sostiene este compromiso. Mirarnos con honestidad, abrazar nuestras sombras y luces, reconocer las resistencias que aún habitan en nuestro interior, nos da la claridad necesaria para sostener la transformación cuando las dudas aparecen. Este camino de autodescubrimiento no es fácil, pero es indispensable para crear un espacio donde el nuevo pueda florecer sin miedo ni autoengaños. La manifestación cuántica nos enseña que la intención, cuando está respaldada por la acción constante, se vuelve imparable. No basta con desear el cambio. Es preciso alinearnos con él en cada pensamiento, en cada gesto, en cada respiración. El compromiso diario, pequeño pero firme, es el motor que impulsa la energía vital hacia la expansión y la realización de nuestro verdadero potencial. Este contrato interno es el acto más profundo de amor propio y valentía que podemos ofrecer a nuestra alma. En la quietud que sigue a la tormenta interna, aparece una verdad poderosa. Enfrentar el miedo a lo desconocido a través de la acción diaria es un acto transformador. No es un camino sencillo ni lineal, pero es el único que libera la energía atrapada en la sombra del miedo y abre paso a la luz de la posibilidad. La acción, incluso en su forma más humilde, es la llave que desarma la ansiedad silenciosa y disuelve las cadenas invisibles que nos mantienen estancados. Napoleon Hill nos recuerda con firmeza compasiva que la oportunidad suele esconderse detrás del temor. Quien avanza primero conquista el éxito. Estas palabras no son un llamado a la temeridad, sino una invitación a redescubrir nuestra fuerza interior, a tomar la mano de la incertidumbre sin renunciar a nuestra voluntad de crecer. El primer paso, pequeño y decidido, rompe el hechizo del miedo y nos conecta con un campo vibracional nuevo, donde la vida puede desplegarse con mayor libertad y plenitud. Tomar la decisión consciente de comprometerse con 21 días de pequeños actos es abrazar una nueva forma de estar en el mundo, una que expande la zona de confort y cultiva la confianza en el proceso de la vida. Esta libertad vibracional nace de soltar la ilusión del control y aprender a danzar con la incertidumbre, reconociendo que en el fluir reside el poder auténtico. Finalmente, en la metáfora de la crisálida, encontramos la imagen perfecta para este viaje. Solo atravesando la oscuridad se alcanza el vuelo pleno. Esa oscuridad no es el fin, sino el umbral sagrado donde la transformación ocurre, donde la vida nos llama a renacer, a desplegar nuestras alas y a volar con la fuerza y la belleza que siempre hemos llevado dentro.